Ya está. Desde, ¿dónde hemos quedado? Acá, ¿no? Bueno, una vez que ya hemos entendido cómo funciona el mundo de la web, entonces ahora vamos a pasar a esto, ¿no? Como les decía, la parte del diseño web como tal es una tarea ardua ya, que conlleva un trabajo en equipo. Cuando nosotros programamos un sistema, ¿ya? Cuando nosotros como ingenieros trabajamos y hacemos un sistema, siempre trabaja en un equipo de desarrollo, ¿ya? Siempre trabaja en un equipo de desarrollo donde conlleva la participación de varias personas dedicadas a un área específica, ¿ya? Jamás va a haber el caso de que una persona, una sola persona pueda, digamos, hacer todo un sistema. En realidad, si bien lo haría, pero se estaría complicando porque en ese caso es mucha la aplicación de las tecnologías que tiene que aplicar y conocer esta persona para poder hacer un sistema completo, ¿ya? Por lo tanto, dentro del desarrollo web se divide en tres áreas, bueno, en dos áreas principales dentro del desarrollo web y por otro lado vendría a ser esta parte de la base de datos, ¿ya? Y aquí quiero que entiendan esto para que ustedes vayan viendo, en este caso, la especialidad, ¿ya? En este caso de la carrera, para que ustedes vean que prácticamente cómo se divide la parte del diseño web, ¿ya? Y me entiendan también, ¿ya? Entonces, aquí viene, ¿ya? Por un lado, viene lo que llega a ser el diseño y el desarrollo front-end, ¿ya? Que enseguida os explica qué significa. Y por otro lado, vendría a ser el diseño y desarrollo back-end, que es esta parte de acá, ¿ya? Que conlleva la aplicación, el desarrollo front-end conlleva la aplicación de unas ciertas tecnologías, o sea, no ciertos lenguajes específicos, y el diseño back-end conlleva a la aplicación de otras tecnologías específicas, ¿ya? Y la tercera parte que se divide, el diseño web completo, cuando hablamos ya de páginas web. Recordemos que dentro del diseño de páginas web dinámicas, sí o sí conlleva la aplicación de bases de datos, ¿no? Entonces, eh, en este aspecto, tiene que haber otros ingenieros que sean en este caso encargados de la base de datos, ¿no? Entonces, es otro conocimiento, otro en este caso, otra área, ¿no? Entonces, miren, conlleva diferentes áreas. Aquella persona que domine todas estas tecnologías se le conoce como programador full stack, ¿ya? Full stack programmer se le conoce porque prácticamente es un programador que tiene dominio tanto de las tecnologías orientadas al frontend como las del backend y también tiene conocimientos básicos, por lo menos básicos, de lo que es base de datos, ¿no? Para que pueda él poder solito, tal vez, poder desarrollar una aplicación completa, ¿ya? Entonces, vamos a conocer en este momento qué serán los programadores frontend y qué serán los programadores backend, ¿ya? Entonces, tengo aquí una paginita que lo he descargado, que nos da toda la información, ¿ya? Para no ponerlo todo en diapositiva, entonces lo que yo tengo es una página web acá que me la he descargado, que nos da dicha información, ¿ya? Entonces, acá dice, ¿qué es un programador backend y qué es un programador frontend, ¿ya? ¿Si has escuchado alguna vez estos términos? Dice, no sé si alguna vez ustedes han escuchado. Ok, si no lo han escuchado, hoy día lo van a aprender, ¿ya? Dice, el backend y el frontend son dos partes fundamentales de la programación de una aplicación web, ¿no? En este artículo vamos a hablar sobre cada una de ellas. Explicaremos las diferencias entre frontend, que es frontend, viene del término, en este lado, del lado del cliente, pero front significaría la parte del frente, ¿no? La parte del frente. Y backend significa lado del servidor. Recordemos que back significa la parte de atrás, ¿ya? En otras palabras, frontend se refiere a lo que el cliente va a ver. Son los desarrolladores o programadores frontend, son aquellos programadores que se encargan de hacer la aplicación que el cliente va a ver. Entonces se llama frontend, que lo que el cliente va a llamar del lado del cliente, se llama porque es lo que el cliente ve. En cambio, cuando hablamos de backend, es lo que está por detrás, lo que los clientes no ven, pero hace que la página web funcione, ¿ya? Entonces aquí está, ¿no? Frontend, backend. Enseguida vamos a ver. ¿Qué será el frontend? Mira, aquí está. Frontend dice que es la parte de una aplicación que interactúa con los usuarios. Es conocida como el lado del cliente, o sea, programación del lado del cliente le llaman otros, ¿ya? Básicamente, dice, es todo lo que vemos en la pantalla cuando accedemos a un sitio web o a una aplicación. Como ser los tipos de letras, los colores, las adaptaciones para distintas pantallas, algunos efectos, las imágenes y demás aspectos que vemos, teclado, movimientos, desplazamientos, efectos visuales y demás, son parte de la parte de frontend. En otras palabras, cuando nosotros entramos a una página web, por ejemplo, ahorita en esta página que estamos viendo, tenemos estas imágenes, tenemos este texto, puede ser que haya alguna animación. Algunas páginas web tienen animaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, miren,
Miren, tenemos una animacióncita aquí, bien bonito. Descubre, dice, miren, se abre este panel, descubre y se abre las redes sociales. Miren, cuando yo me bajo, desaparece. Cuando subo, aparece. Entonces, todos estos aspectos visuales que el cliente está viendo cuando accede a un sitio web, sería la parte del frontend, pues la parte de adelante, lo que el cliente ve. Y obviamente nos damos cuenta, lo que el cliente ve es la parte bonita, pues, ¿no? En este caso es la parte interesante, ¿no? Es la parte de la página web. Vamos a seguir leyendo. Bueno, y otros elementos que permiten navegar dentro de una página web. Este conjunto crea la experiencia de usuario, ¿ya? En otras palabras, los programadores frontend son aquellos que se dedican a crear estas interfaces elegantes que el cliente va a ver para generar lo que sería una buena experiencia de usuario, ¿no? Obviamente, cuando vos vas a una página web y ves este tipo de animaciones, qué bonito es esto, entonces tú dices, ah, qué linda página, te has llevado una buena impresión, una buena experiencia de navegabilidad sobre el sitio. Entonces, prácticamente aquí tú estás haciendo eso, ¿no veo o no? Ahora, en este caso, dice, como hemos dicho, dice, el desarrollador frontend, o sea, los programadores dedicados a esta parte del frontend, dice, son aquellos que se encargan de la experiencia de usuario. Es decir, en el momento en el que el usuario entra a una página web, debe ser capaz de navegar por ella, por lo que el usuario verá una interfaz sencilla de usar, atractiva y funcional, ¿no? Aquí está. Entonces, un desarrollador frontend debe conocer los siguientes lenguajes de programación. HTML, que es justamente, obviamente, el lenguaje base de las web, ¿no? CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax y por así decirlo más. Hay muchas otras, en el mundo de la web hay muchas otras tecnologías más que debería conocer, ¿ya? Entonces, pero por lo menos de estas tres que estamos mencionando aquí, de estos tres lenguajes que estamos mencionando, HTML, CSS y JavaScript son los tres lenguajes esenciales que debe dominar aquel programador frontend para poder crear esas interfaces atractivas, ¿ya? Entonces, y justamente es lo que nosotros vamos a aprender. Vamos a aprender HTML, CSS y JavaScript, ¿ya? Entonces, en otras palabras, aquí, en las páginas web, cuando el servidor, atender, ya hemos dicho esto, ¿no ve? El cliente hace su petición con el navegador, se hace un request, el servidor agarra y se procesa la información. Se procesa la información, esta información procesada vuelve y se convierte en HTML, ¿no veo o no? Se convierte en HTML y ahora sí, aquí podemos decir, dentro de este HTML va a estar también incluido lo que es el CSS, lo que estamos viendo, el CSS, métanse bien a la cabeza esto, el CSS, y el JavaScript, también va a estar el JavaScript. El sinónimo de, bueno, en este caso la extensión de JavaScript es JS, también se le conoce como JS, ¿no? De JavaScript, ¿ya? Entonces, el JavaScript y el JS, ¿ya? Que más adelante vamos a conocer qué será, están incluidos dentro del archivo HTML que el servidor ha devuelto. Y recordemos después que este HTML es interpretado por el navegador para crear la experiencia al usuario, para crear toda la parte visual al usuario. Entonces, esto es lo que programan esos diseñadores, son los programadores front-end, hacen esta programación. Hacen la programación que el servidor va a devolver al navegador, que ha hecho la petición, obviamente, y que después lo va a interpretar este código para que el usuario vea las cosas bonitas, ¿ya? Entonces, esto es lo que hace el programador frontend, es lo que el usuario va a ver. Se dedica a programar toda la parte visual, como ser las imágenes, los botones, algunas animaciones, todo lo visual que devuelve el servidor después, ¿no? Lo que devuelve, y es lo que va a observar a él. Y principalmente, repito, las tres tecnologías que se abarcan son HTML, CSS y JavaScript. Ahora aquí viene algo interesante. Cuidado que estén pensando que se envía por separado. No. Lo que devuelve el servidor es un archivo HTML. Dentro del archivo HTML está el CSS y el JavaScript, ¿no? El CSS, ¿para qué es? Ya un poquito voy a adelantar. El CSS significa hojas de estilo. Sirve para que las imágenes o todo el código que tenga HTML tenga más estilo. Con CSS puedo darle color, con CSS puedo darle más estilo, con CSS puedo dar algunas animaciones también y demás, ¿ya? Y bueno, y también dentro del mismo archivo que devuelve el servidor está JavaScript, que por un lado le va a poner algunas animaciones mucho más elegantes a través de jQuery y demás. Entonces, ahí está. Pero
No es que devuelve por separado. El CSS y el JavaScript están incluidos y referenciados dentro del mismo archivo HTML que devuelve el servidor. Entonces, eso es lo que es un programador frontend. Es el que se encarga de crear toda la parte visual y la parte de la experiencia que tiene el usuario al momento de navegar dentro de un sitio web. ¿Ya? Entrando, a ver, vamos a entrar a una página, a ver, digamos, digamos, no sé, Cambalache, digamos, Cambalache, no, Cambalache, Radio Collasuyo, creo que, ¿no? Radiocollasuyo.net, ¿eh? He hecho la petición, aquí está. Estoy haciendo la petición al servidor, el servidor me devuelve el cargo. Entonces, toda esta parte, el programador frontend ha hecho que esto sea rojito, ha hecho que haya esta animación, ha hecho que aparezca esta imagencita aquí bonito, todo este aspecto visual que está cargando aquí, lo ha programado él, en este caso, la estructura de esta parte visual lo ha programado, en este caso, el programador frontend. ¿Con qué lo ha hecho? Con los lenguajes ya, HTML, CSS y JavaScript, principalmente. Hay otros más, sí, pero los principales son HTML, CSS y JavaScript. A partir de aquí después evoluciona. Ya van a ir conociendo otro tipo de tecnologías también, algunas APIs y demás, pero que ya funcionan en base a esto que está aquí. Entonces, eso es lo que llegaría a ser el diseño front-end. ¿Se entiende? Sí, Inge. Ya. Ahora, por otro lado, dice, por otro lado vienen los programadores backend, ¿ya? Aquí está. Como hemos dicho antes, dice, frontend es todo lo que el usuario se encuentra directamente en la web o aplicación. Entonces, cuando hablamos, ahora sí, ¿no? Esto es todo lo que ve el usuario, ¿no? Esto es lo que ve el cliente. Ahora dice, entonces, cuando hablamos de backend, nos referimos al interior de las aplicaciones que vive en el servidor y al que a menudo se le denomina lado del servidor, pues backend. Muchos le conocen del lado del servidor. ¿Sí lo explico? Dice, el backend es de un sitio web, consiste en un servidor de aplicación, una base de datos también, que son una base de datos, se toman datos, se procesa la información y se envía al usuario. Los desarrolladores frontend y backend suelen trabajar juntos para que todo funcione correctamente. Obviamente, ¿no? Hay un trabajo en equipo, sí o sí. Jamás va a haber un programador que trabaje solo. Las empresas de desarrollo de software trabajan siempre en equipo. Por ejemplo, 2, 3, 4 programadores, dependiendo a la magnitud del software que vayan a desarrollar. Como les digo, en esta vida no hay todólogos, no hay alguien que sepa todo. Siempre debemos especializarnos, ¿no? En algo. O sea, que hay un médico que al mismo tiempo es anestesista, al mismo tiempo hace la cirugía, y al mismo tiempo, digamos, que es, internista, no sé. No, los médicos tienen su propia especialidad y se dedican solamente a eso. Y cuando se quieren apoyo de una área que no es la de ellos, pues llaman a un especialista de su área y forman un equipo de trabajo. Así funciona en este caso. Aquí lo mismo, ¿no? A ver, dice, un desarrollador backend, dice, debe tener amplios conocimientos de los siguientes lenguajes. También los frameworks, justamente esos lenguajes no los vamos a estudiar aquí, porque lo van a estudiar en Web 2. En Web 2 van a estudiar ustedes todas las herramientas, o van a conocer al menos una de estas herramientas que te permite hacer programador del lado del servidor, ¿ya? Y también van a trabajar con bases de datos. En esta materia, por ejemplo, no vamos a trabajar con bases de datos, porque nosotros hemos dicho que vamos a trabajar con páginas web, en este caso, estáticas, ¿no? No hay trabajo de página, en este caso, de base de datos, y tampoco hay aquí procesamiento dentro del servidor. Simplemente es el cliente hace petición, llega la petición, se busca la página que quiere desarrollar, el servidor agarra y devuelve. Por eso es estática, devuelve el mismo sitio cada vez, ¿no ve? Entonces aquí, en cambio, dentro del backend, conlleva un trabajo ya de procesamiento de información. O sea, en otras palabras, si hablamos de desarrollo backend, ya automáticamente se nos viene a la mente de que la página que se está desarrollando es una página web dinámica, porque al hablar del lado del servidor, se está refiriendo a todo el procedimiento que está haciendo aquí, todo el proceso que está haciendo aquí, todo esto que está haciendo acá, ¿ya? Por ejemplo, aquí se habíamos mostrado, en este caso, el cliente hace la petición, bueno, usa el navegador, hace la petición, y aquí se procesa información, inclusive de base de datos. Como la página web es dinámica, entonces él se va a encargar de sacar o meter datos a la base de datos y después de eso recién construir el HTML que va a devolver al cliente, ¿sí o no? ¿No es cierto? Aquí hay un procesamiento. Justamente a este procesamiento que se hace aquí adentro
en este caso, en las páginas web dinámicas, es a lo que se llama backend. Miren, frontend, lo que el cliente va a ver, a este archivito que se devuelve. ¿Por qué? Porque él devuelve este archivo, se interpreta, y todo lo que ve el cliente es este archivo que se está devolviendo. Pero este HTML ya está procesado, ¿no veo o no? ¿Y qué es la programación backend? Es todo este procedimiento que se hace aquí, todo este procedimiento que se hace acá, al momento de seleccionar la información, saber qué información sacar, qué no, qué video tengo que mostrar, qué audio, qué documento PDF. Toda la información que se procesa aquí es justamente la programación backend. Y la programación frontend simplemente es aquella información que va a devolverse al cliente. Pero miren, hay un proceso bien complejo detrás que los usuarios no ven. Los usuarios comunes piensan que hacer una página web es bien sencillo, o hacer un sistema es bien sencillo. No, como se dan cuenta, lo que ellos ven es la parte linda. Lo que ellos ven es la parte bonita, porque lo que ellos ven es la parte visual. Ah, mira qué bonito, aquí hay un botón. Mira qué linda esta animacióncita que hay. Eso es lo que ve la gente. Pero no ve, jamás va a ver lo que hay detrás de todo esto, porque ellos, al final de cuentas, lo que ven es, en este caso, directamente el diseño frontend. No ven el backend, ¿no ven? Entonces, dentro del backend, para que está entendiendo, hay diferentes lenguajes que deben conocer, como ser, en este caso, ASP.NET, podríamos conocer PHP, por ejemplo, Ruby, Node, Java, y bueno, hay varios, estos no son los únicos, hay varias, en este caso, tecnologías que hacen este procedimiento, como está aquí, les había dicho ayer. No quiere decir que todititas tienes que conocer, al menos uno. Puede ser Java, puede ser Python, puede ser Ruby, puede ser PHP, puede ser C Sharp, cualquiera de estos. Uno de estos se va a encargar de procesar la información, ¿no veo o no? Y obviamente también debe conocer qué cosa, bases de datos, porque normalmente la página web dinámica sí o sí va a trabajar con bases de datos. Por lo tanto, entonces o los programadores que se dediquen al backend deben conocer uno de estos lenguajes y deben conocer el manejo de base de datos para que puedan hacer la selección de la información que quieren mostrar. Entonces, ya sabemos que en base de datos puede ser MySQL, puede ser SQL Server, puede ser Postgres, puede ser Oracle, y bueno, tenemos en este caso una serie en este caso de base de datos. Entonces, ahí está. Entonces, ya tenemos la siguiente diferencia que lo vamos a explicar. Frontend, lo que el cliente va a ver, lo que el cliente ve. Backend, lo que no ve, lo que no ve, lo que está dentro de las páginas, todo lo que se procesa internamente dentro de la página web, en este caso es el backend. Normalmente el procedimiento, bueno, el proceso que se mira dentro de los backend, llega a ser en este caso en las páginas web dinámicas. Ahí vamos a ver mucho más procedimiento. En cambio, una web estática, se podría decir que una web estática no hay programación backend, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay aquí procedimiento, ¿bien? Las páginas web estáticas están creadas solamente con diseño frontend, nada más. En este caso, por ejemplo, aquí, ¿por qué digo que solamente va a ser con frontend? Porque miren cómo funciona. El cliente agarra, hace una petición con el navegador, hace un request, llega al servidor, y aquí no hay procedimiento. Como no tiene que sacar información de una base de datos, no tiene que meter información, como no es dinámica, entonces lo único procedimiento que se hace aquí es seleccionar el HTML que te va a devolver, nada más. Entonces podría decir que la página web estática es programación netamente frontend, nada más, no implica la programación backend. ¿Dónde se ve el backend? En las páginas web dinámicas, que son las páginas web con mayor pedido en el cliente. Todas las páginas web tienen que ser dinámicas, ¿ya? Entonces, en este caso, en la página web dinámica, ¿qué ocurre? El cliente hace petición, viene al servidor y aquí se procesa. Como es dinámico, puede ser que metas datos, puede ser que saques datos. Entonces, estos lenguajes que son del lado del servidor, se llaman del lado del servidor porque ocurren en este lado del servidor. Es decir, lado del servidor, lado del cliente. ¿Así se ve? Está dividido claramente. Lado del servidor, lado del cliente. Entonces, en este caso, toda esta parte no lo mida. El cliente no mida todo este procedimiento que se ha hecho acá para seleccionar qué información te va a mostrar. Como es dinámica, la información puede cambiar. Puede ser que haya más mensajes, menos mensajes, más videos, menos videos, no veo, no. Entonces, una vez que se haya procesado la información que ocurre, en este caso, estos lenguajes estructuran la información, al servidor agarra y devuelve el HTML. Y lo que él va a ver es el HTML como resultado nomás, ¿sí o no? Entonces, en las páginas web dinámicas se ve ya claramente lo que llegaría a ser el trabajo back. ¿Se entiende, jóvenes?
Ingeniero, una pregunta. Dime. Aparte del back-end, ¿qué lenguajes son más requeridos o más usados o se complementan? En el lado del backend. No, 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 se pueden complementar. Tú puedes usar PHP para un módulo, puedes usar, digamos, Node para otro módulo, se puede hacer, pero es como que construir un Frankenstein, digamos. Del poder se puede, se puede. Pero lo normal es que escojas uno de ellos, ¿no? O sea, no es palabras, aquí también viene parte de su especialidad de ustedes. O sea, no es palabras, ustedes también tienen que convertirse especialistas en una de estas tecnologías. Les voy a dar un consejo. No les conviene a ustedes jamás aprender de todas estas, porque al final aprender de todo un poco, cada una de estas tiene sus propias naturalezas y sus propias especificaciones. Obviamente se basan en un paradigma que es la orientada a objetos, pero tienen siempre sus características, digamos, que les hacen diferentes a los otros. Entonces, no te conviene aprender todo, solamente aprender uno, y cuando hagas la parte de, cuando tú quieras hacer backend, aprende solamente uno, y todo el proceso backend que hagas lo haces con ese único lenguaje. No te conviene mezclar este con los demás, no te conviene jamás, ¿ya? Ahora, en los lenguajes más utilizados que tú dices, eso es bien variante, en tecnología eso varía. Hace mucho tiempo, por ejemplo, PHP era uno de los mejores lenguajes a utilizar en el mundo de la web, ¿no? Pero hoy en día esa tendencia ya ha cambiado, en tecnología todo cambia, todo cambia. Jamás puedes decir, ah, yo aprendí PHP y ya está. No, puede ser que otra tecnología lo baje a PHP, aparece una nueva tecnología que es mucho más interesante, más fácil, más importante que usar, va a tener más ventajas. Entonces PHP cae. Ahora, PHP también tampoco se queda atrás. Todos los lenguajes van evolucionando, van cambiando de diferente versión. Entonces, al cambiar de una versión a otra, obviamente va a cambiar algunas cosas. Entonces, ese es uno de los problemas de nuestra carrera. Tenemos que ir actualizarnos siempre y siempre tenemos que ir pensando en las nuevas versiones que hay, ¿ya? Entonces, no te puedo decir ahorita cuál es el mejor. Creo que está JavaScript como uno de los primeros lenguajes más usados en el mundo de la web actualmente. PHP también está por ahí. C Sharp también, o sea, hay un ranking que ustedes tienen que ir viendo, ¿no? Y ustedes tienen que ir especializándose solamente en uno de ellos, ¿ya? Pero de todas maneras, no se preocupen. Si bien tienen diferencias, pero tienen más similitud que diferencias. Así que si yo aprendo PHP, va a ser más fácil aprender Ruby, por ejemplo, ¿no? O aprender, digamos, en este caso, C Sharp, porque es casi lo mismo. O sea, van a aprender uno va a servir para aprender todos los demás, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, una pregunta más. Dime, dime. En Bolivia, ¿qué es más demandado, el backend o el frontend? Ya, a ver, aquí viene muy buena pregunta, ¿no? Porque ahora sí, muy buena pregunta porque prácticamente aquí viene lo siguiente. No, a ver, no vas a encontrar, son muchos, muy pocos los programadores que saben de los dos. Ya justamente a eso quería entrar. A los programadores que saben desarrollar todo lo que es frontend, la parte que va a ver el cliente, y a los programadores que saben todo lo del backend, se les llama programadores full stack. Los programadores full stack son aquellos que dominan todo, o sea, dominan la parte del frontend y dominan la del backend. Entonces, se llaman full stack programadores. Es muy, por ahí muy poco de esto, ¿ya? Y aquí viene lo interesante. Ustedes también. No les aconsejo que quieran ser programadores full stack porque es un mundo muy complejo, es meterse como la soga al cuello. Y si sale, o sea, es como subir, no, ¿cómo les diría? Es como, si, como ponerse la soga al cuello porque al final, digamos, y ahí tú decides si digamos, caes o te puedes sacar la soga, digamos, ¿no? Y sobrevivir, porque prácticamente es muy complicado jugar con aves, es mucha tecnología, es aprender muchas cosas y tu cabeza va a dar muchas vueltas por ahí, ¿ya? En este caso, ustedes también tienen, si te vuelves loquito, por así decirlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, te conviene decidir o ser frontend o ser, en este caso, backend. Ahora les voy a dar lo diferente. Ser programador es frontend, es un poco más sencillo que ser backend. ¿Dónde está la diferencia? En backend hay programadores más lógicos, mucha lógica, bastante lógica. Y en el lado del frontend hay programadores que son más creativos, porque aquí va a jugar más su creatividad, porque se supone que aquí vas a construir la parte que el cliente va a ver. Entonces, mientras más creativo seas para construir la parte visual que el cliente va a ver, entonces es más demandado, ¿no? Todos van a buscar. Entonces, aquí juega mucho la creatividad y aquí juega bastante la lógica. Ahora, entre los dos programadores que buscan más, son los programadores backend, los más buscados. En frontend no mucho, porque, no mucho, digo, ¿saben por qué no mucho? Porque si dan cuenta, un programador que sea solamente frontend, solo va a poder construir no solamente páginas web estáticas, se va a limitar a solamente construir la página web estática, o
ser parte de un equipo de trabajo aquí. Pero los programadores backend, en este caso, construyen la parte que no se ve mucho, ¿no? En este caso, entonces son más demandados los backend, en este caso. Entonces, esto, pero ya sabemos, no vamos a hablar, no, pues, les estoy enseñando, pero no vamos nosotros a aprender ninguna de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque eso se hace con páginas web dinámicas. Les hago una pregunta ahorita a ustedes, por ejemplo. Si nosotros estamos diciendo que vamos a aprender HTML, CSS y JavaScript en este módulo, entonces, ¿qué tipo de programación estaríamos? ¿Qué tipo de programador vamos a convertir? ¿Frontend o backend? Frontend. ¿No? Frontend, porque no vamos a trabajar nada, no vamos a trabajar ni con base de datos, ni vamos a trabajar con peticiones a la misma. Entonces, no vamos a hacer ningún procesamiento aquí. Y por eso vamos a construir páginas web estáticas nada más, ¿no? Pero vamos a construir, en ese caso, hoy día, en este módulo vamos a aprender a ser programadores netamente frontend, aprendiendo estas tres tecnologías, ¿ya? Pero no se preocupen, no quiere decir que esto va a estar de lado. Tienen un mundo todavía que recorrer en la carrera, entonces van en otro módulo, en la materia de Web 2, van a aprender esta parte. O sea, en Web 2 ya no aprendemos nada de eso, sino aprendemos directamente backend, aprendemos PHP o Ruby, dependiendo al lenguaje que escoja el docente, entonces les enseña a construir páginas web dinámicas. Entonces se va por pasitos, se va por pasitos todavía, ¿ya? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna consulta más? Ya. Estos términos son bien interesantes porque cuando salen convocatorias para armar un equipo de desarrollo, sí sale. Necesitamos un programador front-end. Entonces ustedes ya van a saber, front-end se refiere a la parte de visual, que domines HTML, CSS, pero que domines, ¿no? ¿O no? Ahora alguien puede decir, necesitamos programadores backend. Inclusive, cuando te dicen programadores backend, te tienen que especificar qué lenguaje. Digamos, backend con PHP. Ya, entonces, están buscando un programador que haga esta parte, esta parte de acá, pero que lo haga específicamente con PHP, que domine el lenguaje PHP. Entonces, así van buscando. En otros trabajos buscan digamos, con C Sharp. En otras empresas buscan, es que las diferentes empresas no están hechas como un solo lenguaje, varía, ¿no? Pero en el tema del frontend, no, aquí no va a cambiar. Por naturaleza va a ser siempre HTML, CSS y JavaScript, los lenguajes base. Después hay jQuery, Ajax y algunas otras APIs que puedes utilizar, pero en esencia estos tres lenguajes son los que deberías conocer, ¿ya? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, Ya, para continuar les voy a mostrar unos memes que tengo de esto, a ver si yo espero que les guste, que justamente son memes para informáticos, ¿no? Que para que lo entiendan, ahora que han entendido frontend y backend, lo van a entender la parte graciosa del meme, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este primer meme, ¿no? A ver si lo entienden. Dice backend, frontend. A ver cómo lo podemos interpretar esto, ¿no? Miren, en este caso se mira así. Aquí tenemos al usuario. ¿Qué es lo que mira el usuario? La parte bonita, ¿no? La parte elegante, lo que él mira. Pero por detrás no está viendo qué es, ¿no? Porque los usuarios no ven, como vamos a explicar. Entonces, frontend, lo que tú ves, pero por atrás, backend, ¿no? Entonces, esto se ve, no había sido una chica, había sido un monstruo por atrás, ¿no? Entonces, prácticamente, eso sería un meme de backend y frontend. ¿Se entiende? ¿Ves? Lo mismo. Frontend, lo que mira el cliente, pero lo que no mira es el back, ¿no? Puede estar pensando qué chica más linda y demás, pero no está viendo que al final es un monstruo, ¿no? Que después se lo puede comer. Entonces, un meme interesante aquí. Tenemos otro meme acá, ese de acá que me parece muy interesante también. Dice frontend versus backend. Frontend, aquí está, ¿no? Cuando se hace un bordado, por ejemplo, las chicas, ¿no? Las chicas ahí han de hacer un momento un bordado, entonces, esa es la parte que se mira. Ay, qué bonito tu bordado, mira, qué elegante ha quedado. Frontend. Backend, no saben cómo está construido esto, ¿no ve? ¿O no? Entonces, miren, este es un meme más claro de lo que nos sería frontend y backend. Backend, le damos la vuelta a esto, lo que no ve, lo que el cliente no ve. Aquí decimos qué bonito, mira qué lindo esto, pero lo que no ve es que para que esto se vea así, hay algo que adentro se procesa, adentro está. Entonces, bajen, lo damos la vuelta y aquí está el monstruo de la telaraña, ¿no? Entonces, frontend, bajen, lo mismo que ocurre aquí. Es prácticamente lo mismo que está ocurriendo acá. Acá, frontend, lo que el cliente va a ver, ay, qué bonita esta página web. Bajen, el monstruo de código que aquí va a ver, que hace que la página web se construya. ¿Se va entendiendo ahora con los memes un poco mejor? sí, ingeniero. A ver, este último, que es en este caso un meme de los Simpsons, ¿no? Cuando Homero se engrampa
Entonces aquí, ¿no? Tenemos frontend versus backend, ¿no? Como Max agarra y dice que lindo está Homero, ¿no? Que cuerpo. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí dice cool button animation, dice, ¿no? En este caso, miren, es cool button, ¿qué quiere decir? Un botón, un elegante botón animado. Es lo que el usuario ve, es el usuario. Está viendo, ¿no? Qué genial, digamos. Pero lo que no ve es backend. Esto es el backend. ¿Quién lo está viendo? Para que este botón esté así, hay 600 líneas de código. Entonces, el backend. Lo que no miras, para que tú veas este elegante, atrás hay un proceso. Entonces, acá, en otras palabras, aquí vienes para que tú veas una página web bien bonita, bien estructurada. Aquí así va a bastar mi botoncito. Aquí así va a bastar una imagen y demás. ¿Qué se hace? Backend. Se hace un proceso, un procedimiento. En el backend vas acomodando. ¿Qué cosa va a estar en qué lugar? ¿Qué imagen, qué color? Recordemos que aquí se hace todo ese procedimiento de acomodar la información que se va a devolver. Entonces, backend. Entonces, aquí lo mismo, en este meme, para que Homero se vea así, para que Homero se vea así con ese cuerpo de, no sé, de modelo, hay un backend, ¿no? Prácticamente serían las trampas que tienen el cuerpo. Entonces, sería este el meme que estaríamos explicando dentro de lo que es frontend y backend. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, jefe. Ya. Entonces, estos términos siempre les van a preguntar a ustedes. Esta terminología tenemos que dominarse. Ahora que ya lo saben, ahora que ya lo saben, entendemos esto. Frontend, HTML, CSS. Bueno, este es el logotipo de HTML en su versión 5. CSS en su versión 3 y JavaScript, ¿no? Es un lenguaje de script. Los tres lenguajes esenciales que debe dominar un programador frontend. Y por otro lado tenemos el lado del backend, que debe dominarse uno de estos lenguajes. Puede ser .NET, puede ser PHP, puede ser Java y por ende, bases de datos. Entonces, como se dan cuenta, la tarea es más tediosa en backend. Por eso es más requerido. Inclusive, por eso me atrevo a decir que es un poco más complicado. Tal vez me estoy equivocando, ¿no? Sin menospreciar el trabajo del frontend, pero el trabajo del backend es un poquito más complicado porque conlleva conocer una tecnología o varias y también conlleva conocer bases de datos, ¿no? En cambio, en el frontend, esos de acá tampoco son tan complicados, ¿no? Justamente vamos a aprender nosotros HTML, van a ver que es un lenguaje fácil de aprender, no es tan complicado, ¿ya? Listo, y con eso estaríamos matando toda la teoría, entonces, de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, si alguien nos preguntaría, entonces ya en esta materia vamos a convertirnos en programadores frontend. Y cuando ustedes lleguen al siguiente módulo de lo que es diseño web 2, van a conocer todo lo que es backend, ¿no? Base de datos ya conocen, pero les falta todavía, ¿no? Base de datos 2, falta aprender más cositas de aquí. Entonces van a aprender backend, ¿no? Listo, entonces, ahora, como ya sabemos que nosotros vamos a hacer backend, perdón, frontend, nos tocaría empezar a conocer estas tres herramientas, ¿ya? Y vamos a empezar conociendo HTML, ¿ya? Tenemos 6 minutitos más. Justamente vamos a hablar ahora sobre los editores de texto, ¿ya? A ver, aquí viene algo muy interesante, ¿ya? Entonces vamos a programar, vamos a aprender, en este caso, HTML, ¿ya? Vamos a empezar aprendiendo HTML, pero lo que tenemos que definir biencito aquí tengo una página, lo que tenemos que definir biencito aquí es, ¿qué es HTML? ¿Ya? Yo lo voy a hacer resumidito porque va a ser parte de su tarea. Para mañana me tienen que investigar todo lo que es referente a HTML. Tiene un mundo, tiene un recorrido muy interesante el mundo del HTML. El mundo de la web ha evolucionado de una forma muy interesante. Inclusive ha sido marcada por una época donde ha habido una guerra, la guerra de los navegadores, inclusive se llama. Ustedes investigan un poquito. No les quiero hablar mucho de historia, pero es bien interesante. Lamentablemente, muchos de los usuarios nuevos que programan se olvidan de eso, ¿no? Y se agarran, HTML5 y ya, digamos, ¿no? Pero no ven el mundo el proceso que ha tenido HTML para poder evolucionar en este caso, ¿no? A ese aspecto. Entonces, acá está, ¿ya? ¿Qué es HTML? Dice, ¿no? Explicación, fundamentos. HTML, dice, significa lenguaje de marcado de hipertexto. O en otras palabras, también le dicen lenguaje de marcado hipertextual. ¿Ya? Lo mismo, ¿ya? O de hipertexto. Eso está bien. Ese es el significado de HTML, ¿no? Aquí. Sería Language Markup Hypertext. ¿No? Lenguaje de marcado pero al revés sería, ¿no? Cuando hacen en inglés, al revés. Hypertext Markup Language. Entonces sería en español al revés. Lenguaje de marcado hipertextual. Y aquí está, o de hipertexto, como tiene acá. Y le permite al usuario crear, dice,
¿para qué nos permite HTML? Crear y estructurar, en este caso, la página web, ¿ya? Esencialmente, en su esencia HTML, lo que nos permite es construir la estructura, solamente la estructura que va a tener una página web. Nada más, es como construir, hay un meme también, hay memes de esto, no lo pude encontrar, a ver si lo busco, a ver, aquí, vamos a buscar aquí, a ver, voy a buscar aquí, memes de HTML, ¿no? A ver, HTML se va a encargar, en este caso, de solamente construir la estructura que va a tener tu página web. La estructura, al referirme a estructura, estoy hablando sobre en qué parte va a ir, digamos esto, en qué parte va a ir la imagen, en qué parte va a ir un título, en qué parte va a ir una sección, en qué parte va a estar el menú, o sea, toda esa parte te la va a estructurar HTML, ¿ya? En otras palabras, aquí. Ahí vamos a abrir un blog de notas, ¿ya? Acá está. Voy a abrir, bueno, en este caso Paint. Voy a abrir Paint para enseñar, ¿ya? Para enseñar. Aquí está. Entonces, aquí. Con HTML solo creamos la estructura nada más, ¿ya? En otras palabras, estructuramos de qué forma queremos nosotros que se visualice la información, ¿ya? Una página web tiene que tener sí o sí una estructura. Por ejemplo, ya se va a explicar. Si digamos yo tengo, esta es mi página, digamos, es mi página, bueno, toda esta parte blanca. Toda esta parte blanca, digamos que es la página web que se va a visualizar. Entonces yo con HTML lo que voy a ir haciendo es lo siguiente. Obviamente con código, ¿no? Con código voy a ir diciendo, ya, aquí arriba va a haber una imagencita. Ya, qué bonito. Aquí va a haber una imagencita. Aquí va a estar un menú. Aquí va a estar un menú. Aquí va a estar un menú. Aquí abajo va a haber, digamos, no sé, un título, digamos aquí, título. Aquí va a haber texto. En un pedacito del lado izquierdo va a haber texto. Aquí va a haber, digamos, una imagen, otra imagen. Y aquí va a haber, todo esto va a haber otro texto. Entonces, miren, con código lo que va a hacer HTML es estructurarme esto. Me va a decir, ¿qué cosa va a estar en qué lugar? Exactamente, ¿no? Entonces, estructura. Además de que al momento de estructurar va a ser una diferencia específica de cada elemento que tiene tu página web. En otras palabras, va a decir, esta es una imagen, este es un menú, este es un título. Entonces, al momento de estructurar, lo que hace es, en este caso, especificar cada elemento que forma parte de tu web. Entonces, eso es lo que hace HTML, ¿ya? En esencia, si lo comparamos nosotros con la construcción de un edificio, digamos, lo que nosotros estaríamos haciendo es, en este caso, es como que cuando construyes un edificio, ¿qué es lo primero que se construye? Se construyen los pilares, los cimientos, las zapatas, formando la estructura de cómo va a ser el edificio, ¿no veo, no? ¿O será que primero se preocupan por darle colorcitos? Imagínate, voy a construir mi edificio, qué lindo, sí, mira, el color verde tiene que ser. No, lo primero que te vas a preocupar no va a ser por el color que va a tener la pintura de tu edificio, o en ese caso, los focos que le vas a poner, nada, ¿no? En ese caso, la losa que le vas a poner, nada, aquello, te preocupas por los cimientos, por la estructura que va a tener. Entonces, es lo mismo. HTML es lo primero que va a construir, es aquí, ¿ya? Entonces, se me va a cortar, se conectan al mismo enlace, por favor, para continuar, ¿ya? Para ya empezar con HTML un poquito, por lo menos, hoy día de hoy. Mismo link se conectan, por favor, gracias.